Hola, hola, hola a todos nuestros televidentes. Sean bienvenidos y bienvenidas a una entrega más de Visor Urbano. Me place saludarles como cada domingo y estamos aquí una vez más. Mi nombre es Mabel Bonilla, ya me conocen. Estamos aquí una vez más en su espacio Visor Urbano. El espacio donde analizamos las ciudades desde adentro, donde vemos otra perspectiva de las ciudades tanto de nuestro país como de Latinoamérica y del mundo. Bienvenidos nuevamente y hoy estoy un poco desconcentrada porque no sé cómo voy a hacer la presentación de mi compañero y capitán de este barco, el arquitecto Mayovanex Suazo, porque vino hoy con un look diferente, entonces no sé si abordarlo de la misma manera o cuáles ajustes debo hacer. Sean ustedes jurados. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se ¿En qué sienten? tenor te introduzco hoy? A ver, a ver. Hoy vengo en modo artista. Modo artístico, muy bien. Los Sí, artistas ponen su lente negro eso en te la iba a fiesta decir y de noche. que se sepa que los artistas tienen todos los looks, digamos, permitidos, prendas de usar de día y en ambientes Claro, soleados, lo utilizan de noche y en ambientes oscuros y cerrados. claro, Te quedan claro. muy bien tus lentes. Es la percha. Ese es el problema. Es la percha La percha es realmente. el problema. Estos lentes, por ejemplo, a boca de piano, con el perdón de mi amigo Boca de Piano, no le quedan igual. No le van a quedar igual, por supuesto. Ni le van a creer que no son de Temo. Vamos arriba, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el tema de hoy? Vamos a hablar de urbanismo, Teníamos unos días, me sentía como un poco, me hacía falta. Te pasaste, Mabel, ahí, ¿Con ¿no? qué? ¿Cómo que dices que le temo? No, porque los artistas todo le Respétame. vale, todo le vale. No te lo iban a Respétame. creer como quiera, Mayer. Respétame, No te lo iban a Mabel. creer, tranquilo. Respétame. Soy mayor que tú. Sí, eso es cierto. Por poco, por muy poco. Por poco, porque realmente Unos no. 8 meses, más o menos. Yo de creo que yo diferencia. debo ser más, como 2 o 3 meses más viejo que tú, ¿verdad? Sí, yo calculo que 8 o 10 meses. Eso estimo yo. Eso estimo. Eso estimo yo. Estoy muy contenta para la entrega de hoy porque la vamos a introducir hablando de un hijito muy especial. Que no ha nacido, que está No ha todavía. nacido, está en incubadora. Ah, Porque eso, si eso ya lo, es una primicia porque ya ese lo, es el, ya lo ese es el tenemos a demo. mano, ya lo tenemos a mano. A ver si me ayudan aquí. Ya lo Como tenemos a diría, mano. como dirían en el Cibao, alúzame ahí. A luz. Ahí en tu pueblo allá del Sí, Cibao. sí. Estuve por Santiago este fin de semana. La ¿En tu pasé. pueblo? Tu pueblo, Santiago. La ciudad corazón. La No. ciudad de los 30 caballeros. No se llama así el libro. Se llama La ciudad que nace desde adentro. Santiago, la ciudad corazón. Estuve por allá. El libro no es La ciudad ese. está muy bonita. Pero el libro no se llama así. Lee lo que dice el libro. Vamos a introducir, señores, este nuevo hijo de Mayovanex Suazo. Es su nuevo libro, La ciudad que nace desde dentro. Muy pronto estará disponible. Este es el demo, pero ya lo tenemos en nuestras manos. Ya lo estamos hojeando, ya estamos leyendo prólogo y todo esto. Y antes de que nos des tus impresiones y tus comentarios acerca de este nuevo libro, La ciudad que nace desde dentro, quiero tomarme un minutito para leer esta partecita, ¿sí? Oh, pero claro. El libro que el lector tiene entre sus manos se adentra en ese territorio intermedio donde el urbanismo y la literatura se encuentran. No es un tratado técnico ni pretende serlo. Tampoco es una ficción desligada de la realidad. Es más bien una narración construida a partir de experiencias, aprendizajes y decisiones, en la que la ciudad aparece no como escenario, sino como protagonista activa. Hemos hablado mucho de eso, que la ciudad en su esencia sea la protagonista, ¿no? El libro dialoga con algunos de los grandes desafíos contemporáneos, la expansión de la ciudad informal, la fragilidad institucional y la necesidad de repensar los instrumentos clásicos de planificación. Pero lo hace desde un registro distinto, en el que la experiencia personal y la reflexión se entrelazan para ofrecer una comprensión más profunda de lo urbano. Esta obra logra acercar al lector a una dimensión vivida y sentida de la ciudad y contribuir a una comprensión más compleja de sus dinámicas. El autor plantea que no hay transformación posible de la geografía del trance urbano sin una modificación previa en la manera de entender la dinámica social y cultural de la ciudad. Esto lo escribe Julián Mora Aliceda, catedrático de Ordenación del Territorio de la Universidad de Extremadura en España.
España, tío. España, la madre tierra. Déjame decirte que me hace sentir inmediatamente le presentamos el libro a nuestro maestro Julián Aliceda Mora. Es una persona que independientemente fue mi maestro. Yo digo que hay dos profesores que tuve que marcaron mucho tal vez el interés mío en el urbanismo, que fue mi querida profesora Amparo Chantada, ya fallecida hace unos 2 años, a quien también disfrutaba muchísimo esas tertulias que hacía con ella, y al profesor Julián Aliceda Mora, que de verdad que fue para mí prácticamente un mentor en materia de urbanismo. Él es geógrafo, abogado, especialista en ordenación del territorio, tiene 9 doctorados honoris causa Wow. en diferentes universidades a nivel hispanoamericano y a nivel de Europa, y yo, sin lugar a dudas, me siento muy orgulloso de que Eso él te iba a decir, es un honor que él me haya escriba esto tan bonito escrito de tu ese libro. prólogo. Y te puedo decir que este libro surge, fue un gran reto desde el inicio. Fue un gran reto porque yo no soy novelista, ni mucho menos lo pretendo ser. Simplemente soy un curioso, estudioso tal vez del tema de la ciudad. Durante 25 años prácticamente a nivel de trayectoria profesional he tenido la oportunidad de conocer muchas ciudades y también de estudiar muchas ciudades, no solamente aquí a nivel de la República Dominicana, sino en Latinoamérica, especialmente en Centroamérica. Y esto me ha permitido tener una visión completamente distinta tal vez Y más amplia. a la realidad y más amplia. Y intenté en esta manera de presentar una obra que fuera muy fácil de leer y que te introdujera de alguna manera en esa dinámica que se dan diariamente en las ciudades y que de repente nosotros no nos damos cuenta. Cómo como ciudadanos comunes incidimos en la toma de decisiones de nuestras ciudades mediante nuestra voluntad de servir, mediante nuestra disposición, La actitud, la claro. actitud de cuidar, de rescatar espacios públicos, de no El dañar la ciudad. comportamiento, el cumplimiento de deberes. Y yo creo que esto más que todo es una narrativa, de alguna manera, por así decirlo, literaria, que pretende reflejar eso. Es la historia de 2 arquitectos, uno que viene de un origen muy humilde, otro que viene de un origen de un nivel alto de la Más sociedad, alto. y de alguna manera se encuentran en intereses comunes, porque al final logran hacer de alguna manera una Una sinergia. conexión y una sinergia para poder trabajar temas de ciudad. Y el escenario, hay varias ciudades a nivel mundial que sirven de escenario de la propuesta, y no se lo voy a seguir diciendo porque entonces se lo voy a leer. Léanlo ustedes y definitivamente Y cómprenlo. y que hemos comentado eso aquí, cómo la dinámica y la vivencia de la ciudad puede ser tan diferente dependiendo del sector Sí, del claro. cual se esté hablando. Entonces, bastante interesante. Estará disponible Eso ya te iba a preguntar, a ¿cuándo va a estar partir... disponible para que lo puedan adquirir y dónde? Oficialmente todavía no hemos definido el lanzamiento, posiblemente lo hagamos fuera del país. Ya tenemos varias ciudades donde podemos presentarlo. Internacional, por supuesto. Sin embargo, ya estará a la venta yo diría, el próximo mes de junio, julio, ya de este año. O sea que puede ser Estará la en todas lectura las del librerías. verano. La lectura del Claro, verano y es un puede libro ser fácil esta. de leer, un libro Para llevárselo para la que usted playa y ponerse a leer ahí lo lee tranquilito. rápido. Creo que agradezco mucho la corrección de estilo, nuestra correctora de estilo, que fue Laura Morel. Fue prácticamente un trabajo de aquí para allá. Ella vive en Miami, eso era enviándonos sí. archivos, 2 de la mañana, 3 de la mañana, y eventualmente creo que de verdad que estoy muy conforme con el producto. Eso es lo importante. Y espero que ¿Qué a tiempo ustedes como tomó todo el lectores... proceso? ¿O hace más o menos qué tiempo La tú idea tenías viene de hace mucho. concebida? Eso te iba a decir, La idea viene de concebida hace la idea. mucho, pero ya empezar a aterrizar todas esas ideas ya a partir de finales del año pasado y principios de este año, ya nosotros Bueno, pues entonces fue empezamos a darle relativamente forma. rápido, porque fueron unos meses solamente. Que uno se envuelve, cuando uno empieza a Uno se escribir, se envuelve. envuelve en la... Sobre todo en algo que te apasiona, exacto, es más Claro. fácil que las ideas fluyan. Y si ya tenías la idea bien concebida, entonces era solamente quizás darle forma, ¿no? Así que ya ustedes saben, mis amigos televidentes de Visor Urbano y La seguidores ciudad nuestros, que nace desde adentro. tenemos que vayan, les recomiendo que lo lean, no porque yo lo escribí, sino porque quiero que me lo compren. Pero nada, es un libro que espero que les guste, y lo hicimos con muchísimo cariño, con muchísima pasión, y creo que es un reflejo de muchas de las vivencias que hemos tenido durante todos estos años en el tema urbanístico y de la arquitectura.
Y yo creo que es un resultado más que todo de esas vivencias y cómo podemos trabajar. Tengo amigos que dicen que eso ya es una autobiografía. Posiblemente haya Bueno, partes, pudiera, claro. es natural que hayan partes de Eso te iba a mí que decir tienen que siempre. estar Ujú. mezcladas ahí, Claro, claro. porque de repente uno sin darse cuenta se envuelve en los personajes. Ujú, ujú. Y creo que sí, que ahí cada uno de los personajes principales, los dos Tiene arquitectos, algo, tiene ¿no? alguito de mí. Que de tu propia El ego esencia. no, porque no lo presto. No, pues, No vaya a ser que te lo disminuyan, ¿verdad? no, No no, se no, puede no, eso no se segmentar ni puede. Tú imposible. sabes que ay no, yo no voy a decir esto delante del aire porque a veces uno relaja, no lo puedo decir. Vámonos con el otro No, tema. pero ya di, vamos a No, dejar lo al para que público y a mí con la curiosidad. yo soy de los que todavía creo que no estoy convencido de donar órganos. Ah, no estás convencido. No. Nadie lo merece. No que no lo merezcan. Hay mucha gente que lo merecen. Lo que pasa es que el tema es que si eso de la reencarnación es de verdad. ¿Cómo tú te vas a ¿Y hacer? cómo van a ir yo de allá para acá sin riñones, sin... Va a estar complejo. Pero vámonos a la pausa, señores, antes de que me piquen aquí nuestros Bueno, vamos amigos. a la pausa y ya saben, la ciudad que nace desde dentro estará en los próximos meses disponible para el disfrute de todos, ¿no? Regresamos luego de la pausa aquí en Visor Urbano. En GI Televisión, Canal 56, te brindamos la mejor calidad de imagen y sonido. Nuestros equipos de última generación nos permiten disfrutar de innovadoras funcionalidades. En nuestra parrilla de programación nos enfocamos en producir un contenido apto para toda la familia, poniendo todo nuestro esfuerzo en presentar información actualizada, contenido infantil y familiar, de conversación, científico y deportivo. Llegamos a todo el país a través del Canal 56 de Claro, nuestra señal online en www.heitelevisión.com y en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Hey Televisión, Canal 56 de Claro. Estamos de vuelta en la entrega de hoy de Visor Urbano. Mabel Bonilla les saluda y para los que no sintonizan en este momento, en la introducción estuvimos hablando sobre el nuevo libro del arquitecto Mayovanés Suazo, La ciudad que nace desde dentro. Y para el bloque central de nuestro programa, en el día de hoy vamos a estar hablando, vamos a hablar un poquito de historia, ¿no? Para variar. Para variar, vamos a estar hablando de Constantinopla, la ciudad que conectó dos mundos. Freco, me te fuiste lejos. Un poco lejos en la entrega de hoy, porque tú sabes que siempre tratamos de balancear un programa como que de actualidad, un programa de ciudades o de nuestro país o de Latinoamérica, pero también nos vamos un poquito más allá, ¿cómo es? Después del charco, como decimos. No, Para estamos ampliar. yendo muy lejos del charco. Un poquito lejos en la entrega de hoy. Entonces vamos a estar hablando de Constantinopla, que fue la capital de imperios, muralla del mundo y puente entre continentes. ¿Cómo vamos a arrancar hoy, Mayovanés? Bueno, qué decirte, Constantinopla representó durante prácticamente miles de años. Es lo que hoy conocemos como Estambul, para que la gente se ubique en Básicamente contexto a nivel actual. geográfico para que nuestros televidentes se ubiquen. Porque dónde todos está. llegamos a escuchar ese nombre en algún momento en historia, en el colegio En y el esto. colegio pero hablamos de Constantinopla, de Constantino y de todo eso, que de Constantinopla viene precisamente de su fundador, el emperador Constantino, hacia el año 330 después de Cristo. Y de alguna manera fue una ciudad que, así bien como tú dices, más que conectar dos mundos, conectó dos continentes, que era lo que era el continente europeo y el continente asiático. favoreciéndole su ubicación. La ubicación estratégica que estratégicamente, tiene, o que tenía en su entonces, en aquel momento, le permitió ser un centro importante a nivel de estrategia de comercio. como un intermediario. Como un intermediario, eso le favoreció enormemente, lógicamente, a su desarrollo y posterior crecimiento urbano y de consolidarse como prácticamente la segunda capital después de Roma. De hecho, sirvió como capital durante todos estos años, sirvió como la capital de Occidente del Imperio Romano. Y esto fue fundamental para ese crecimiento. Pero no fue hasta el siglo VI, estamos hablando de que era una ciudad que ocupaba unas 1.400 hectáreas y estaba bordeada de una muralla con 6.6 kilómetros de longitud.
bastante largo, o sea, era bastante grande para la época. Para la época, claro. Y eventualmente yo diría que en su momento de mayor esplendor, que fue precisamente en el gobierno de Justiniano, Justiniano fue tal vez el que le dio el mayor esplendor a esta ciudad de Constantinopla, y ya llegó a tener incluso cerca de 400.000 a 500.000 habitantes para el siglo VI. Que en ese momento es mucha gente. Pero un viaje de gente, como dicen, un viaje de gente. Pero esto, por ejemplo, la convirtió prácticamente después de Roma en una de las principales ciudades de todo lo que era el imperio. La Nueva aquel Roma. momento. De hecho, le llamaban en un momento determinado la Nueva Roma por su importancia y o sea, su majestuosidad. Tenía, después de Constantinopla, se desarrollaron otras ciudades, por ejemplo, como Santa Sofía, que fue una ciudad sumamente también importante. Y hay algo fundamental, que yo digo que fue parte estratégico de ese crecimiento, fue la cisterna basílica. Tenía una capacidad aproximada de unos 80.000 metros cúbicos de agua. ¡Wow! Ninguna ciudad... Pero literal, una Sí, cisterna. completamente, era lo que la llamaba, era como una cisterna, y era, todavía hoy en día tú vas a Estambul y puedes visitar parte de las ruinas de lo que fue esta cisterna basílica, que tenía aproximadamente unas 660 columnas, Wow. era bastante grande. Y la ciudad, por ejemplo, ya a finales yo diría que en el 542 después de Cristo, la peste de Justiniano afectó gravemente la ciudad, y esto disminuyó significativamente la población en ese momento, lo que generó lo que trajo consigo una serie de enfermedades que lógicamente afectó muchísimo a la población. Fíjate que desde los años, desde el siglo sexto, siglo quinto, venían conociéndose y generándose una serie de epidemias que todavía hoy en día siguen marcando mucho lo que es la población mundial. Fíjate cómo lo tuvimos en el COVID en el año 2020. Claro, un Y antes lo y un tuvimos con la después. peste bubónica, incluso en algún momento determinado, y otras tantas epidemias Pandemias. y pandemias que afectaron significativamente la población de ciudades. El objetivo de esa cisterna era abastecer a la ciudad de agua. O sea, tenían un sistema como de. Sí, o sea, prácticamente era rodeada de agua, igual que muchas de las ciudades. Eso la convertía también, tenía agua por muchos lados, y eso la convertía le daba una condición sumamente estratégica, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista militar. Marítimo. Por Ok. muchos años y siglos se entendió que era una ciudad impenetrable desde el punto de vista de alguna La invasión. muralla era exacto, para protección Sí, la mayoría de o ciudades, delimitación. no, la mayoría de ciudades europeas tenían ese criterio de ciudad amurallada. Tú vas, por ejemplo, a Mérida, que fue una ciudad en España que formó parte de ese imperio romano, incluso la legión número 15, me parece, del ejército romano, se estableció en esta zona. Y asimismo, en lo que es Constantinopla, estuvo muy incidente, todo lo que fue muy incidente, perdón, todo lo que es esa muralla para lo que fue su protección, y fue la parte fundamental, y yo diría una de las claves más importantes por la cual Constantinopla era prácticamente en aquel momento imposible pensar que se podía invadir. Ya. ¿Qué tiempo duró Constantinopla en ese estado? Como de. Mira, desde el año 1330 hasta el año de 1453, que es cuando ya prácticamente ya la ciudad lógicamente había tenido Ya venía en declive. o sea, venía en declive Su progresivo dominio. desde hace muchos años, y pasaron, imagínate tú, el primer creador de lo que fue Constantinopla fue Constantino I, y no es hasta Constantino XI. Ya pasaron 11 emperadores llamados Constantino, más Justiniano, el otro Justiniano, y varios emperadores más, y eventualmente fue cayendo. Eso era una descendencia familiar, los constantinos. No necesariamente, a diferencia por ejemplo, de regímenes que de alguna manera regían lo que era esa burguesía, como lo fue en Rusia, los zares, que sí eran los Romanov, que venían de una familia prácticamente que eran herederos. No necesariamente. El tema en Roma se ganaba más que por familia, lógicamente tenía que ver mucho el linaje, pero más que un tema de heredar desde el punto de vista familiar, era un tema también
de tener un sinnúmero de reconocimientos a nivel social, a nivel de ganárselo. guerra, de ganárselo. No era tan fácil para ser emperador, no era que yo llegaba porque era hijo de Y te Julio ponían César, ahí. ya yo venía a ser, de repente se partía mucho de lo que era también ese valor que tenían esos, y lo demostró prácticamente al final Constantino XI, que fue quien prácticamente luchó por terminar la ciudad, que luchó literalmente, lo vamos a ver tal vez un poquito más adelante. Entre el siglo XVII, entre el siglo VII y el siglo VIII específicamente, lo que fueron las guerras, las epidemias, las crisis económicas, provocaron una disminución importante de la población. Llegando a lo que es el siglo VIII, ya Constantinopla pudo haber tenido, de haber pasado de unos 500.000 habitantes, llegó a tener 30.000 a 40.000 habitantes. O sea, bajó Wow. enormemente Claro. y eso lógicamente debilitó mucho ¿A qué esa se parte. dedicaban principalmente los habitantes de Constantinopla en términos de actividad económica productiva? Mira, como toda ciudad europea, los hombres siempre trabajaban mucho la parte la parte militar, porque pero también había agricultura. O sea, ya Constantinopla era una ciudad bastante importante. Construcción, la Constantinopla de alguna manera era una ciudad que estaba constantemente modernizándose, y los romanos, en sentido general, eran muy visionarios con respecto a lo que es la construcción de la ciudad, porque en la medida que ellos hacían una ciudad majestuosa, también demostraban mucho más poder. Eso se utilizaba mucho en esas edificaciones romanas, sobre todo las edificaciones gubernamentales, que siempre eran Bien bien suntuosas. suntuosas, y eso era lo que básicamente le daba ese realce a Claro. nivel de lo que era la normativa. ¿Cómo era vivir en esta ciudad que en ese momento o para su momento era avanzada, digamos, en relación a lo que es el diseño? Por ejemplo, contaba con acueductos, foros, un hipódromo, la cisterna que comentaste. O sea, en su momento era una ciudad, digamos, moderna en comparación con Mira, otras. el hipódromo fue fundamental en Constantinopla. Y no era un hipódromo de carrera de caballo como el que tenemos aquí en el Quinto Centenario, sino más bien era carrera de gladiadores. Famosísimo Y en la eran historia eso. famosas Ujú. esas carreras, y era prácticamente lo que unificaba a la población. Esa carrera Era la pelota de allá. era como si fuera el juego de pelota de aquí y allá, o como el fútbol, por ejemplo, Claro, en claro. España. Ver un juego en Madrid, el Real Madrid, Era parte de su era parte de identidad eso. Pero también. en este caso, a diferencia de la época actual, que tú tienes 20.000 entretenimientos distintos en que buscarte entretenerte, valga la redundancia. En aquel momento, el evento más importante eran esas carreras de gladiadores dentro de lo que era el hipódromo, que eran esas carrozas Claro, con los caballos, y bueno, eso era muy, muy emblemático de claro. la época y de los romanos, pero se representó aún más en lo que era Constantinopla. En el siglo XI entre el siglo XI y el siglo XII, la ciudad tuvo una recuperación importante, pero lamentablemente su población pudo incluso volver a crecer, de haber tenido 400, 500.000 habitantes en su época de esplendor, cuando Justiniano, en el siglo XI y XII, entre esos siglos, volvió a recuperar su población en cerca de 300 a 400.000 habitantes, según registros que hemos podido indagar, y esto le devolvió a la ciudad relativamente un aire. Pero no, ya en el año 1453 viene un personaje que engañó a la gente de ahí. Increíble, siempre hay uno Lo engañó literalmente. como un niño Todo el mundo chiquitico. pensaba, y toda la fortaleza, toda la que era la estructura militar de Constantinopla, siempre tenía y vigilaba los mares. O sea, porque se entendía que los barcos entraban por mar. Señores, los barcos entraron por tierra. Exacto, eso te iba a comentar. Háblame sobre ese, digamos, ese dicho de los barcos que caminan. Mira, Ahí fue donde estuvo el efecto sorpresa yo creo que exacto, el es efecto sorpresa. fundamental, y los grandes personajes de la historia, sobre todo en materia bélica, Bélica, como siempre lo lo han fue, utilizado a su favor. como lo fue Napoleón, como Claro. lo fue Alejandro Magno, el mismo Constantino I, Julio César, y esos grandes
guerreros y esos grandes emperadores que marcaron mucho, se destacaron mucho por esos conflictos épicos y de alguna manera que se dieron en todas esas épocas, y donde tú buscas esta parte de la historia. En cada uno de estos conflictos bélicos estaba el factor sorpresa. En todos marcaba mucho el factor sorpresa. Es parte de lo que es la estrategia militar. Claro. Y efectivamente Confundir al enemigo. Esa estrategia no le falló a Mehmed I, quien era el gobernante de lo que era el Imperio Otomano en ese momento, y quien dirigió prácticamente la invasión a lo que fue Constantinopla, una invasión que duró 55 días. Dos cosas marcaron, ese factor sorpresa y la tecnología de la época. Okay. Los barcos entraron por tierra, y tú dirías cómo entraron por tierra. Fueron llevados con una especie de troncos para que fueron rodando, en una ciudad que se había debilitado para 1430, volvió otra vez a tener. Y habían cerrado el acceso marítimo. Habían cerrado el acceso marítimo, se entendía que no iban a venir por ahí, que eso estaba asegurado, pero nunca pensaron que iban a venir más por bien tierra. fue una carroza en forma de barco. Más o menos, pero era un barco que con armamentos, Claro, para cargado, época con armamentos bastante sofisticados para la época. Tenía lo que eran los grandes cañones, eran unos misiles especiales. Señores, lo vemos ahora. Los misiles que tiene Estados Unidos hemos descubierto, ahora con este conflicto de Irán, hemos descubierto cómo han sido más incidentes que otros misiles. Entonces la tecnología va avanzando, y por eso tú ves que en la medida que va pasando el tiempo y los años, todavía van a ser mucho más sofisticados los equipamientos de guerra. Entonces eso pasó en aquel momento. Esos cañones nos están mandando a callar, pero nos falta como media hora más de ¿Cómo hablar va a de esto. ser? Pero imposible. Pero ya estamos acabando, maestro, no se apure. Esto provocó que Mehmed no fue una invasión fácil, no fue tampoco una ocupación fácil. En ese momento Constantinopla tenía tan solo un ejército de unos 7.000 hombres contra unos 100.000 hombres que tenía el Imperio Otomano de manera enfrentada. O sea, era una desproporción. Sí, y si sí. bien es cierto que gran parte de la población estaba preparada militarmente para defender, no fue suficiente para combatir y soportar ese asedio Claro, el número militar, era y ese mucha fuego diferencia. era un número demasiado alto, y eventualmente ya a partir del año 1453, bajo la conquista del Imperio Otomano, cae prácticamente lo que es hoy, cae lo que fue Constantinopla, que es lo que hoy conocemos como Estambul. Esa hermosa ciudad de Estambul, en Turquía, fue lo que en sus años dorados consistió en Constantinopla. En ese momento que comentas, ya final, y todos esos días que duró ese enfrentamiento, esa guerra, ¿no? por la conquista de Constantinopla, aunque el número era bastante desproporcionado, iban en mucha desventaja, pero me llamó mucho la atención que su último emperador se unió al batallón, ¿no? Y peleó propiamente. Mira, Que se suele ver que salen corriendo y se esconden por ahí, pero no fue el caso. yo digo que la valentía de los líderes militares, fíjate que dentro de la derrota, Constantino XI fue sin lugar a dudas tal vez uno de los más emblemáticos emperadores, por así decirlo, de la época, sobre todo de esa época ya donde ya Constantinopla venía cayendo, y que a pesar de que perdió el control de la ciudad, de repente sirvió como un ejemplo de valentía, Claro. porque murió en batalla. Eso te iba a decir, de honor también, porque Murió en batalla, exacto, no dejó murió en su batalla. pueblo, la mayoría de gente Claro, sale huyendo sale y corriendo. bueno, para el carajo, y que se joda todo el mundo. Claro. Pero en este caso, Constantino XI presentó prácticamente, y bueno, hasta que ya Constantinopla, el 29 de mayo de 1453, cae definitivamente ante subordinado ya prácticamente por lo que es el Imperio Otomano. Se ven en estos tiempos ese tipo de líderes que se quiten las insignias y peleen codo a codo con los soldados, que defiendan ese honor, esa... Bueno, ¿qué decirte? Vivimos otros tiempos, claro, pero... Mira, 70 barcos traídos por tierra, ninguno por mar. Wow. Todos 70 es por mucho. 70 barcos vinieron por tierra, empujados, y eso fue lo que generó ese factor sorpresa.
Y por ende, esa fecha del 29 de mayo de 1453 no solamente cae una ciudad, sino también que culmina lo que es un imperio, como era el imperio bizantino, y le da paso a una nueva etapa que ya de la ciudad, que estaba ya bajo el dominio del imperio otomano, que fue uno de los imperios más emblemáticos también de la historia, conjuntamente con el imperio romano y todo esto. Y este es el resultado, yo digo que no fue solamente una derrota militar, fue más que todo un resultado de siglos de desgaste demográfico, económico, urbano, y eso ha pasado a nivel de la historia con las principales ciudades del mundo. Lo vimos hace un tiempo que hicimos un programa aquí de Detroit. Ah, sí, sí, claro. Detroit pasó de ser una de las ciudades de las 3 ciudades con la economía más sólida de los Estados Unidos, y hoy es la ciudad más deprimida desde el punto de vista económico, político, social, cultural de Estados Unidos. Y ha generado también, ha provocado una despoblación enorme, de pasar de una ciudad de 2.800.000 habitantes, hoy en día en Detroit viven menos de 600.000 habitantes. O sea, eso se da no solamente en aquellas épocas, sino también en las épocas modernas, y eso es producto de una mala planificación, de una mala visualización de lo que es el desarrollo, y apostar prácticamente a una sola función o estructura desde el punto de vista. Por ejemplo, nosotros apostamos mucho al turismo, pero tenemos que ir de la mano con otros aspectos para que si el turismo se acaba, bueno, nosotros tener de dónde vamos a sostenernos, desde el punto de vista de lo que eso representa. Un plan B, un plan de contingencia, digamos. Claro, porque si se lo dejamos a todo el turismo y si los turistas dejan llegar, ¿qué vamos a hacer? Bueno, no tenemos más tiempo para quizás abordar todas las preguntas y todos los detalles que podemos hablar sobre esta ciudad de Constantinopla, pero no quiero irnos sin aclarar o sin preguntarte dos cosas que me parecieron bastante interesantes leyendo con respecto al tema, y es lo del fuego griego, o sea, el fuego en el agua. Es un tipo de arma, una tecnología de ese tiempo que ya no. Coméntanos de eso porque me pareció interesantísimo. Bueno, la tecnología del fuego griego fue tan misteriosa como su desaparición. Todavía hoy en día, la fórmula del fuego griego, que era precisamente ese fuego en el agua, todavía no se sabe cómo lo hacían. ¿Cómo lo lograron? Cómo lo lograron, y eventualmente con su desaparición desapareció su fórmula. Y eso es como la fórmula de Coca-Cola, que nadie la quiere dar. A lo mejor en ese momento ellos... Y eventualmente la ciudad en el agua era precisamente por lo que te comentaba de esa cisterna basílica, que representó un avance extraordinario a nivel tecnológico con el manejo del agua en las ciudades de la época. Y creo que fue un modelo inusual para ese momento de ver una estructura tan grande, porque existían los acueductos de otro tipo también vinculados que hemos comentado sobre eso vinculados aquí. al Imperio Romano, como el de Segovia, el del mismo acueducto de Mérida y otros acueductos en ciudades europeas que también tenían ese criterio, pero precisamente se refiere a esa ciudad bajo el agua, era bajo tierra, era precisamente con esta estructura. Y que ahora uno lo ve muy frecuente, basílica cisterna. Infraestructuras enormes bajo tierra, pero en ese momento lograrlo en ese momento, de verdad que es una cosa impresionante. Así mismo es, así que ya entonces ahora sí. Ya si no vamos. Ahora sí que nos están a punto de sacar por un brazo de aquí, señores. Nos pasamos 10 minutos, señores, con este tema. La verdad es que siempre es un placer desglosar estos temas para ustedes. Resulta muy interesante toda la información que brindamos aquí, todos los datos históricos y de actualidad que compartimos en Visor Urbano. Fue un placer acompañarles, Mabel Bonilla y Mayovanex Suazo. Estaremos con ustedes la próxima semana, Dios mediante. Hasta la próxima.